Bueno, bloqueado, transmitiendo para TikTok 4:05 p.m. en Argentina del 29 de julio del 2024. Estamos vamos a llamarla señora Libertad, una señora venezolana, ciudadana venezolana, que nos va a contar un poquito cómo vivió ella este periodo largo del socialismo madureño, es decir, del chavismo, allá en Venezuela, y nos va a poner al tanto un poco en primera persona de qué ocurrió y qué está ocurriendo en Venezuela. Desde Argentina, buenas noches, Libertad. Hola, buenas noches, Guillermo. Quisiera, bueno, entonces que comiences contándonos un poco, si querés, cómo llega Maduro al poder, cómo se produce ese cambio radical en tu país. Bueno, tú sabes que esto es un punto muy importante y accedí a tu entrevista porque es eh, súper importante que recordemos qué fue lo que pasó. Nosotros, todo este proceso inició en el 1992, específicamente el 4 de febrero y luego el 27 de noviembre, cuando el señor Chávez realizó un golpe de Estado en contra del gobierno de Carlos Andrés Pérez. En esa oportunidad, él fue capturado, puesto bajo prisión y luego, ¿verdad? Él fue más adelante, a través del gobierno del presidente Rafael Caldera, indultado, le dieron la libertad y desde allí fue que él comenzó a hacer su campaña política hasta que se hace presidente en el año 1998, acepta el poder en el 99. Entonces, él estuvo preso por los asesinatos que cometió en contra de el gobierno de Carlos Andrés Pérez, donde estaban personas como Diosdado Cabello, estaban personas como Jorge Rodríguez, estaban personas como todos los que están ahorita en la cabeza del gobierno, todos unos asesinos. En aquella oportunidad, Venezuela estaba pasando por una crisis económica y el gobierno de Carlos Andrés Pérez estaba tratando de colocar unas políticas económicas que realmente tuvo que poner mano dura y sin embargo Venezuela pasó por un proceso de transición con ese presidente donde él a la final fue destituido por corrupción y entró en el poder otro presidente, uno interino que hubo y luego de allí se fueron a elecciones y entró este presidente Rafael Caldera a ser presidente a través de una organización política que él le llamaba el Chiripero. ¿Qué pasó con Rafael Caldera? Rafael Caldera tenía convenios con Cuba y era muy amigo de Fidel Castro y era la misma ideología que tenía Chávez, más Maduro, más todas esas personas que están en el poder el día de hoy. Rafael Caldera lo indulta y es quien lo impulsa a lanzarse a la presidencia. Claro, el venezolano venía un poco agotado por toda la situación y quiso dar un voto castigo. Cabe destacar que la capacidad de liderazgo de Hugo Rafael Chávez era tan impresionante que todo el mundo quiso darle la oportunidad. Aparte de que lo hicieron ver como un mártir y a las personas se les olvidó todas las muertes que él comandó y generó cuando dio ese golpe de Estado en Venezuela Te, contra Carlos Andrés te Pérez. interrumpo un segundo porque me das pie a lo siguiente. Le quiero explicar a la gente, la gente que va a ver este video, cuando lo subamos a las redes, que vos estás de espalda, no estamos dando tu verdadero nombre, estás en alguna parte del mundo X, que no vamos a decir tampoco cuál es, porque si se supiera quién sos, correrías peligro vos y tu familia. ¿Estoy acertado o no? Eso es correcto, porque por eso quiero explicarles un poco más el por qué corremos peligro y el por qué yo corro peligro. Y es importante que las personas sepan que así como yo, hay muchos venezolanos que tienen mucho miedo y personas como tú que nos den la oportunidad, aunque sea de espalda, ¿verdad? Y puedan escuchar nuestro testimonio, creo que es lo más importante, que todas las personas deberían apoyarnos, aunque sea de esa manera. Te voy a hacer una pregunta que a mí me interesa. Eh, Primero,
saber cómo opera este régimen opresor, porque yo, a ver si vos me vas a corregir, quizá el gobierno de Chávez no fue tan duro como este gobierno de Maduro. Si bien los dos han sido duros, me parece observar que el gobierno de Maduro está siendo terriblemente sanguinario. Mira, más sanguinario fue el gobierno de Chávez, te voy a explicar muchas Bien, cosas de él. Ok, y como les dije, él llega al poder y una vez que llega al poder comienza con toda una estrategia socialista. Incluso nosotros teníamos una constitución en el año en aquel momento, en el año 99, que estuvo con nosotros, que fue la Constitución de 1964. Y cuando Chávez toma el poder en el 99, él llama a un referéndum y cambia la Constitución. Y por eso hoy por hoy tenemos la Constitución que él creó en el 99. Y luego de eso hizo otra reforma en tiempo, y en esa reforma fue donde extendió el periodo presidencial de 4 años, que era lo que teníamos nosotros, a 6 años. Ok, que esto es importante saberlo. Maduro gana y son 6 años más que Venezuela va a seguir siendo sometida. Entonces, en aquel momento, ¿verdad? Las personas comenzaron a darse cuenta con el pasar del tiempo de quién era Chávez en realidad. Incluso él llegó y tuvo una política de expropiación de los bienes materiales de muchos de nosotros los opositores, porque él expropió muchas tierras. Chávez fue culpable de muchas muertes, ¿ok? En cada alzamiento que se le dio a Venezuela. De hecho, hubo una oportunidad, ¿verdad? En el 11 de abril del 2002, que hubo lo que se llamó la masacre del Puente Llaguno, que fue un vacío de poder que hubo allí cuando el pueblo de Venezuela se alzó, ¿verdad? Y hay fotografías y hay videos donde muestran incluso que en esa masacre del Puente Llaguno, personas como Maduro dispararon contra el pueblo de Venezuela. Hay videos de él, ¿verdad? Donde él sale disparando y eso generó esa masacre, 127 heridos y 19 muertos en esa oportunidad. Estoy hablando del 11 de abril del 2002. Chávez estuvo a punto de caer, lo que pasa es que ahí hubo una jugada del gobierno que estaba agarrando y lograron negociar con Chávez, que lo tenían en la Orchila, que es una isla cercana de allá, agarrada por los militares, y luego negocian y los mismos militares le devolvieron el poder a Chávez, sabiendo todo lo que ella había hecho. O sea, nosotros venimos alzándonos desde hace muchísimo tiempo, esto no viene de ahorita. Y el mensaje que yo quiero para la comunidad internacional es que sepan que no es un día que tiene el venezolano alzándose, no. Venimos desde hace tiempo, incluso esa masacre del Puente Llaguno, donde salen videos de Maduro disparando a la población venezolana, trajo consigo el cierre de uno de los principales canales protestantes que teníamos en esa oportunidad, que era Radio Caracas Televisión. En esa oportunidad le quitan la concesión a Radio Caracas Televisión porque ese día que se dieron todas esas protestas, Chávez pretendía era que nada más él montó una cadena nacional, es decir, la cadena es donde todos los medios de comunicación transmiten lo que él quiso. Así de sencillo. Pero ¿qué hizo este canal? Este canal dividió la pantalla en dos y comenzó a mostrar la masacre que estaba sucediéndose. Entonces, como este canal de televisión lo hizo, este canal fue sancionado y te estoy hablando de un canal, la primera televisora venezolana de blanco y negro. Y eso es un dolor profundo que todos los venezolanos llevamos adentro. Y ellos, Chávez le quitó la concesión de Conatel, producto de ese alzamiento que hasta los medios de comunicación hicieron. yo, Imagínate tú, luego de eso, o sea, ha sido tantas cosas. Se vino otro referéndum revocatorio que se convocó entre el 2003 y 2004, ¿verdad? Y ahí es cuando comenzaron los desaparecidos, diría yo, políticos y todo el terrorismo. De ahí se te generó lo hago, que es. te hago un alto ahí para preguntarte, Libertad, ¿cuántos desaparecidos por el régimen chavista se estima que hay al momento, al día de hoy, al 29 del 7 del 24? Bueno, por represión durante este tiempo hay más de 9.000. ¿Ok? Ahorita en la actualidad hay un poco más de 300 presos políticos. ¿Ok? Bien, Los desaparecidos simplemente no tienen estadísticas, así de sencillo.
Porque ¿ok? acaban de dar aquí en Argentina, por eso te pregunto, 14.000 desaparecidos al momento. Bueno, imagínate. Y sin hablar de lo que nosotros podemos saber, como te digo, porque esto no lo sabe el mundo, nosotros, la gente no sabe lo que hemos vivido adentro, lo que estamos Bueno, viviendo. Te quería hacer referencia a esto justamente porque fíjate, de eso que sucedió justamente, ¿verdad? A través de ese referéndum sacaron lo que le llamaron una lista tascón, que fue cuando nosotros los opositores todos comenzamos a firmar y esa lista la tomó el gobierno, le llamaron lista tascón, ¿verdad? Y a través de esa lista comenzó una represión. Aquellas personas que tenían sus empleos con el gobierno y firmaron la lista TACOM, los amenazaban que se tenían que retractar y si no los despedían. Todos los que no se retractaron fueron despedidos en aquel momento. Estoy hablando de una cantidad importante de venezolanos. Ok, si tú querías un trabajo, ¿verdad? Tenías que retractarte, se había firmado en la lista TACOM. Ahí comenzó la peor persecución del mundo para nosotros. Todos los que figurábamos en esa lista Tascón no teníamos derecho a nada, relacionado ni siquiera con un beneficio económico de parte del gobierno. Imagínate tú. O esa, sea, esa sería la parte, digamos, más liviana. Me interesaría que nos cuentes cuál es la forma de imponer el terror que tiene el régimen chavista. ¿Qué es lo que se has visto? ¿Qué es lo que vos has podido ver en Venezuela en primera persona, no lo que te han contado? bueno, fíjate eso. A raíz de esa lista Tascón vino mucha persecución. Eh, yo fui eh, yo fui protagonista en el caso de la muerte de una de las principales eh, personas que yo he querido mucho en mi vida, que fue la Miss Turismo Génesis Carmona. ¿Ok? Esto fue muy fuerte, ¿verdad? Porque Génesis simplemente fue una persona, al igual que Geraldine Moreno, eh, que fue otra chica también, estudiante, dentro de esas protestas que hacíamos los venezolanos, que fueron arremetidas por balas de el gobierno chavista. En esa oportunidad, estamos hablando del año 2014, ¿ok? Entonces, Génesis, yo fui una de las personas muy cercanas de la situación, donde ella cae por un disparo en la cabeza en la marcha de protesta opositora y la toman en sus brazos. Hay una foto muy internacionalizada de ella, donde sale una motocicleta montada con un muchacho que lo tiene en los brazos. Cuando ellos llegan a 3 cuadras, o sea, como 300 metros de la clínica donde la iban a atender, hay una represión de la Guardia Nacional y a ella la tumban de la motocicleta, estando herida al muchacho, y salió otro muchacho y la agarraron en los brazos y se la llevaron corriendo y caminando hasta ese centro de salud. Vale. Al día siguiente fue impresionante porque en otra protesta, en otra zona de allá de Carabobo, hay un caso y eso quedó impune. Igual que el caso de Geraldine Moreno, una estudiante estaba protestando igual y en este caso fueron 3 funcionarios policiales y uno de esos funcionarios directamente le disparó lo que llaman perdigones, pero estaban hablando de que no son perdigones plásticos, sino que eran de metal y le dispararon al rostro y al tercer día ella falleció. Y te estoy diciendo de casos que viví en carne propia. Y ha pasado todo este tiempo y no ha habido justicia. Conozco El otro, un caso, perdón que te interrumpa, que no sé si vos lo conocés o me lo podrás aclarar bien, de un policía que digamos, protestó contra Maduro y era piloto helicópterista y lo mataron. Un caso creo que es bastante conocido allá. por supuesto, ese es el caso de Oscar Pérez. Él era un inspector del 6CPC, del Cuerpo de Investigación Criminales, Científicos Penales y Criminalísticos de Venezuela. Él se alzó también con un grupo de otros policías y funcionarios y ellos fueron acribillados. Oscar Pérez fue una de las voces que tuvo Venezuela, que el último video está incluso registrado en el internet, donde usted puede ver cómo él se despide de sus hijos y él pide al pueblo venezolano que su muerte no sea en vano.
Te Y hago, así como te ese, hago, te hago te voy parando para que podamos, digamos, ir reconstruyendo todo, ¿no? Te pregunto, ¿a él le dieron la oportunidad de rendirse? no, o sea, ellos de hecho, ellos en ese momento cuando ya los tenían cercados, ¿verdad? En el sitio donde ellos estaban, porque el gobierno les llegó, los investigaron, los cercaron. Ellos estaban con palos y banderas blancas y se estaban rindiendo. Y la orden fue matar. Y los mataron a pesar de que ellos hasta arrodillados, con las banderas blancas en la mano, no aceptaron la rendición de ellos y simplemente mataron. Y ya, porque Oscar Pérez estaba levantando a Venezuela. Entonces, eso fue un crimen, o sea, eso no, porque esa gente ya estaba rindiéndose y lo había dicho y no tuvieron compasión. Eh, o- te paso ahora a otro aspecto de lo que se vive o lo que se vivió o lo que se está viviendo en Venezuela, que es lo siguiente, quisiera preguntarte cómo es la situación en cuanto a la provisión de medicamentos, la provisión de comida, cómo se puede adquirir comida, si es normal el expendio, la atención en los centros médicos, cómo está funcionando esto que te estoy diciendo actualmente y cómo funcionaba antes en Venezuela. Bueno, mira, yo te puedo decir que en los gobiernos anteriores, como el de Carlos Andrés otros políticos de los años 70, 80, la bonanza de Venezuela era muy grande, ¿ok? Después que entra este gobierno de Chávez, Maduro lo empeoró, por supuesto, pero el problema radica en que la producción nacional está prácticamente súper mermada y que en Venezuela lo que hay son unos niveles inflacionarios por inflación inorgánica, o sea que no es por producción interna. Las empresas han quebrado, la mayoría, de hecho, tengo a alguien cercano que trabaja en la siderurgia y la siderurgia está parada, pero la persona cobra su salario y ya, siendo nosotros productores de minerales por ejemplo, ¿vale? ¿Cuánto? Ah, ¿Cuál pasa con los hospitales, con el sector salud, el sector educación? ¿Ok? Porque ¿cuánto te gana un médico? ¿Cuál es el salario mínimo de exacto, eso Venezuela? me gustaría saber. $3 es el salario mínimo de Venezuela. Un policía funcionario o un guardia de los nuevos te puede ganar $10. A eso le meten, le agregan unos bonos especiales que les da el propio gobierno, aparte de las bolsas CLAP, que son estas bolsas de comida. Y lo más que pueden llegar es a $50 mensuales Yo, con los bonos. yo te Pero quiero, imagínate que el salario, la cesta básica oscila entre los 500 y $600. o sea que es Entonces, imposible comprar comida. realmente Venezuela ha vivido mucho en este periodo de Maduro y al finalizar el periodo de Chávez, de las remesas que se mandan desde afuera. Desde Y afuera. aparte de las remesas, de toda la situación del narco que hay allí. Bueno, ahí Porque quería realmente, apuntar, discúlpame, te interrumpo para dirigirnos ahora a este tema que para mí, yo hice un análisis personal, obviamente, y particular, que lo asumo yo, que acá el problema grave no es el socialismo, no es el comunismo, sino que el problema gravísimo es que a través de esa ideología la están usando para, digamos, hacer un comercio con el narcotráfico, trata de personas y compra y venta de armas, de armamento. bueno, es que mira, el caso público sonado, el más sencillo y que está a la vista de todo el mundo, fue el caso de cuando agarraron a los sobrinos de la esposa de Maduro, de Silvia Flores, con un cargamento de droga en Estados Unidos. Y ni hablarte del testaferro que negociaron, ¿verdad? Este señor de apellido Saab, ¿ok? Que hoy por hoy está con Chávez y hubo la negociación para liberar a 100 americanos que tenían y los intercambiaron. Y si hablamos de droga, imagínate, los mismos sobrinos, ¿ok? Eh, de Silvia Flores, sobrinos de Maduro, eso fue en el año de 2022, si mal no recuerdo, estuvieron presos por droga. Entonces, imagínate tú todo lo Eh, que hay atrás. bueno, te vuelvo a, quiero hacer digamos, volver a un tema que se me había pasado.
que quisiera que vos nos aclararas. Es decir, con semejante pobreza es muy probable que haya prostitución infantil, bueno, trata de personas como hablamos. ¿Me podés hablar de eso? ¿Estás al tanto de eso o no? Mira, yo te puedo decir que los niños en Venezuela tienen mucho sufrimiento por falta de alimentación, porque hay muchas personas que también son engañadas, mujeres, ¿verdad? Que son llevadas y son sacadas del país por trata. La prostitución está abundando porque no hay de más. Incluso prostituirse por intercambiar un plato de comida, Perdón, ¿sabes? te pido que me repitas eso, por favor. Prostituirse hasta por cambiarse por un plato de comida. Habieron familias venezolanas ahorita en las últimas protestas que tuvimos en el 2017, que fue cuando hubo una escasez alimentaria fuerte en Venezuela, que las familias venezolanas, y esto es muy duro, hasta se sorteaban para que para definir quién le tocaba comer en el día. Y una sola comida, imagínate. Se Yo, pi- sorteaba. yo pienso, Libertad, que esto es caldo de cultivo también para un negocio, digamos, horrible, que es el tema del abuso de menores y trata de menores. No sé cómo está, supongo que es caldo de cultivo por el hambre que hay y la gente ya no sabe qué hacer, pero por ahí estoy equivocado. Quizá vos me puedas aclarar eso también o me puedas poner un poco de luz a lo que yo pienso. Es una suposición, no digo que esté pasando. Sí, sí, sí te puedo decir que cuando una persona tiene hambre es capaz de todo, ¿ok? Bien, Y eso pasa en mi país, ¿ok? Vuelvo y te digo, prostituirse por un plato de comida, porque resulta que como familia venezolana tenías que hasta sortearte. ¿Quién de, por ejemplo, una familia tiene 4 miembros y se sorteaban, estoy hablando de 2017-2018, ¿verdad? ¿Quién le tocaba comer por ese día? Sorteado, o sea, rifándolo. ¿Sabes lo que te quiero decir? sí, Y aparte de eso, ellos trataron a través del narco entrar el dinero a Venezuela, que aquí yo también quería aclarar algo, porque muchas personas creen que en las redes sociales le hacen ver que Venezuela está bien, pero es por la característica del venezolano, que el venezolano es muy luchador, que el venezolano es resiliente, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Venezuela es utilizada como una lavadora, así de sencillo, lavado de dólares. Y aquí no sé, no fue que cambiaron la moneda y Maduro dio una apertura a la dolarización, ¿no? Aquí fue que simplemente a ellos les convenía por el narco y el mismo pueblo de Venezuela lo fue adoptando por los niveles tan altos de inflación, donde la moneda de nosotros perdió el valor total. Y de hecho lo tiene perdido. Y te puedo decir que de ayer a hoy a las elecciones, esta mañana amaneció un dólar que ayer estaba en 40 bolívares fuertes, porque la moneda de nosotros se ha ido degradando muchísimo, amaneció en 45. claro. Y mira, Locura. Quisiera preguntarte puntualmente, vos que sos venezolana, ¿cuáles son los aliados estratégicos y por qué son aliados estratégicos de Venezuela? mira, si me hablas del gobierno, sus aliados son Rusia y China. Rusia y China, ¿ok? Aparte de, por supuesto, por muchos años que fue con Chávez Fría el gobierno de Cuba. Tanto Bien, así él enviaba el petróleo gratuito, que hizo intercambio con médicos y se llevaban a los cubanos para allá y le daban algunos beneficios a muchos cubanos que el venezolano no tenía. ¿Ok? sí, Entonces, ha sido todo un cúmulo de cosas impresionantes. Hoy por hoy te puedo decir, bajo mi perspectiva y mi estudio económico, como profesional que soy de la parte administrativa, te puedo decir que Venezuela está hipotecada por los chinos y por los rusos. Así de sencillo. bien. Quisiera saber un poco cómo está el sistema de salud en Venezuela. Es decir, supongamos para poner un caso, digamos, bien, que la gente lo pueda visualizar bien. Una persona, por ejemplo, que está con un cáncer en curso.
un cáncer que no sea terminal, digamos un cáncer que puede ser curable o tiene grandes posibilidades de tener recidiva, o sea, que curarlo. ¿Cómo está el sistema de salud para afrontar ese tipo de cuestiones? Bueno, primero sácalo por el salario mínimo, $3. Un adulto mayor que gana una pensión de $3 al mes recibe una gripe, no tiene ni siquiera para el medicamento. ¿Ok? Si hablamos del sistema de salud, tú vas a los hospitales públicos y sí, él te lo muestra, sí, hay los aparatos, hay no sé qué, tenemos. Mentira, tú llegas al hospital y en el hospital lo primero que te dice, mira, aquí está la lista de todo lo que necesitamos, aquí no hay el antibiótico que necesita, cómprelo, consígalo. Y de paso venga y acuérdese que me tiene que dar una colaboración. Así está el sistema de salud. O sea, Y es una realidad, está todo, digamos, eh, digamos, destruido, por lo que vos decís. porque tú crees que, o sea, el venezolano ha sido tan resiliente que tú llegas con tu paciente. Mira, en estos días supe de un allegado, él tuvo un accidente de tránsito, llega al hospital y hay una máquina de resonancia y necesita una resonancia magnética, estaba muy grave y resulta que porque simplemente no dieron la orden y no llevaron un peche de que algo de que le estaban pidiendo, no le hicieron la resonancia y él falleció. Y así como ese, hay infinidad que llegan y no hay. Entonces, son como roscas, ¿sabes? Ellos han creado incluso un sistema de salud paralelo, digo yo, a la parte privada, donde tú vas a esos centros de salud y ahí no hay nada y la gente fallece a diario si tú no tienes el dinero. Tú mismo te tienes que buscar tu medicamento. Tú lo que cuentas en realidad es con un venezolano médico estudiado que tiene una bondad en su corazón y te quiere ayudar y va y cumple, porque ni siquiera ganan lo que deberían ganar. Me gustaría si podés contarnos un poco dos cosas importantes que quisiera yo saber, porque creo que le va a interesar a toda la gente. Se habla mucho de los grupos parapoliciales, los grupos de civiles armados que ha formado el chavismo, y el otro tema que me interesa es si hay persecución religiosa y racial. Mira, Guillermo, existen esos grupos de motorizados que ellos crearon, y esto viene desde Chávez, cuando había cada elección o algo, son grupos armados, incluso hay unos que vienen a través de la guerrilla que son los tupamaros, ¿ok? Vienen de esas zonas bien pobres de Venezuela, donde el gobierno le quitó las armas a la población que antes en los gobiernos anteriores se podía tener un permiso de portar un arma y eso lo quitó el gobierno de Chávez y armó a esa gente que son motorizadas que les llamamos colectivos. Los colectivos fueron también alimentados y han sido alimentados por la guerrilla colombiana, ¿verdad? Especialmente ese grupo de Tupamaro, y son los que infunden el terror. De hecho, anoche, en toda esta situación política que hubo de la elección, el día de anoche en el estado Táchira, estaban varios venezolanos en un centro de votación pacíficamente en familia y unos grupos de estos colectivos armados pasaron y ya hubo un muerto en Venezuela anoche por culpa de esos colectivos que son comandados y son suministrados en armas y en dinero por el gobierno de Maduro. ¿Tenés una cantidad aproximada de víctimas de anoche a hoy? De anoche a hoy la única que tengo es esa que está confirmada ya, es una sola muerte. Pero esta mañana, hace rato revisando, de hecho estaba llorando por mi pueblo, porque están saliendo a las calles y es impresionante cómo tú los ves quemando caucho, que es lo único que pueden hacer, lanzando piedras y palos. Y hay unos videos donde tú ves al ejército de Venezuela el día de hoy, te estoy hablando de hace una hora, en Caracas, específicamente en el distrito capital, con armamentos disparándole a la población de Venezuela que está bajando. Entonces, ¿Qué, qué, imagínate. ¿Qué reflexión te merece la respuesta del resto de los países de América a este evidente fraude que hubo en las elecciones? O sea, básicamente te pregunto por Argentina, para ser bien directo. Mira, yo esta mañana vi un video de Milei, el presidente de ustedes, al cual admiramos muchísimo, ¿verdad? Donde él brindaba todo el apoyo al pueblo de Venezuela.
Pero yo diría que más allá de que envíen armas o algo, yo creo que hay ese apoyo importante para hacer despertar a la comunidad internacional. Necesitamos que la comunidad internacional despierte de lo que está pasando. Tú te imaginas, y de hecho estaba yo aquí pensando, que nosotros hemos vivido, y hemos vivido como la época de ustedes del peronismo y de Videla. Eso está pasando en Venezuela. Y por eso es que mi ley está muy claro, ¿verdad?, en todo esto. Pero mi reflexión va hacia ese despertar de la comunidad internacional, porque muchas personas no se han dado cuenta, pero Hugo Chávez Frías fue quien financió a Evo Morales en Bolivia, por ejemplo, para llevar el socialismo. Y a Rafael Correa también el otro para llevar el socialismo. Y esos países ya salieron de eso, entre comillas, ¿no? Pero la influencia que tiene Venezuela como poder económico y como poder de socialismo ahorita es muy grande para Latinoamérica. Y esa reflexión quiero llevarla para que se den cuenta. ¿Ok? Muchos están en desconocimiento y creen que Maduro es una maravilla, pero es que estamos bloqueados y ustedes no saben lo que en realidad vivimos. Y te lo Te, acabo de explicar. te hago una pregunta según lo que ustedes están viviendo y lo que vos podés observar desde donde vos estás, y siendo además una profesional, como hemos hablado anteriormente, docente. ¿Vos creés que en este momento Venezuela es un peligro para Sudamérica y un exportador de la guerrilla o la subversión para los demás países? Tratando siempre o viendo siempre el aspecto de esparcir la revolución que ellos creen que es la que corresponde hacia toda América. Es que eso es lo que estoy tratando de decirles, que es necesario que despierte Latinoamérica, porque Venezuela ha sido una potencia llevando eso. Así como Cuba tuvo la oportunidad que a través de Chávez Frías de llevar su ideología, así Chávez la llevó a Evo, la llevó a eh, Correa y la llevó a otros países. Ese es el peligro que hay y eso no sirve. Entonces, Me voy a aventurar algo digamos, ser, digamos, puntual por un tema de seguridad, pero vos creerías, según lo que vos sabés o lo que vos tenés conocimiento, que es bastante por lo que estuvimos hablando antes, y por ciertos allegados que tenés, que en Venezuela podrían estar entrenando gente para mandar en este momento a Sudamérica, específicamente Argentina y los lugares que ya no están bajo un régimen socialista como tuvimos nosotros hasta hace poco. mira, no me extrañaría, no te doy la certeza exacta, pero lo he pensado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Maduro desde pequeño fue maestrado por Fidel Castro, Chávez también. Y Fidel a la final fue quien tenía la mano negra atrás y lo llevó a Venezuela. Logró todo lo que logró, ¿verdad? Y luego Sí. así Chávez también lo llevó a esos otros países, ¿ok? ¿Y cómo lo llevó? No solamente hablando él manda las comitivas, ¿sabes? Y es impresionante, por eso te digo, no me extraña porque este gobierno es tan vil y tan estratega que se empeñan en hacerle daño a su propio pueblo por una supuesta ideología disfrazada a través del narco, que estoy casi segura de que lo llevan, porque ya lo han hecho. Sí, han exportado la guerrilla a varios lugares y además han sido cómplices de otros países que tienen la guerrilla incrustada en su territorio. Vos como mujer, como venezolana, eh, ¿cómo ves el futuro de Venezuela? Es decir, ¿qué es lo que vos estás viendo? ¿Crees que esto puede tener alguna solución? En fin, ¿cómo ves este futuro cercano de Venezuela? Mira, Me refiero a este futuro en el cual este hombre no reconoce que perdió, porque perdió, no hay ninguna duda. ¿Cómo ves la respuesta del pueblo? ¿Crees que puede haber un levantamiento? Es decir, ¿qué pensás que puede pasar? mira, la única manera de salir de esto es a través de un levantamiento que queramos o no. Y esta mañana ya se está, como te dije,
porque hay mucha gente. Aquí hay algo que duele mucho. En la oportunidad que estaba Hugo Chávez, comenzó las migraciones, ¿ok? Y muchas madres decían, bueno, no importa que se vayan, ¿ok? Que por un mejor futuro. Pero ya han pasado años y hay muchas madres que tienen 5, 6 años, 8 años sin ver a sus hijos y esas madres están muy, muy molestas. Hace rato vi una publicación de una señora que fue miembro de mesa en Caracas y ella está como abogado alzando su voz y diciendo, no es posible que llego a la 1 de la madrugada y mis hijos están llorando cuando escuchamos eso, porque ni siquiera han podido ver a su padre que tuvo que irse del país, ¿sabes? Sí. Por todas las... Entonces, aquí, ¿verdad? Yo no estoy llamando a la violencia ni nada, lo primero que llamo es a tener la fe, pero hay que entender que en estos procesos, para salir de lo que son las dictaduras y de todo eso, eh, lamentablemente tienen que suceder bajas de un lado o de otro, por más que nosotros no queramos, ¿ok? Porque ya quedó demostrado ayer que con votos este gobierno no va a salir. Sí, Así de simple. yo pienso lo mismo. Finalmente, para ir terminando la charla, que vuelvo a repetir, estás de espalda, no nos pudimos ver por un tema de seguridad tuyo y familiar tuyo, y tuvimos que acordar bastantes cosas porque realmente puedo poner en peligro o podés poner en peligro la seguridad de tu gente. Te doy un minuto o todos los minutos que quiera para hablarle a los presidentes de América y a los de Europa también. Realmente yo pienso que si, y el mensaje va hacia, si ustedes realmente quieren a sus países y quieren a su gente y les duele su gente, eh, realmente deben comenzar a cambiar la conciencia y haber casos como los de Venezuela, ¿ok? Pero no lo que te diga el gobierno de Venezuela, es buscar la raíz de qué es lo que pasa allí. Yo creo que un presidente que quiera a su país no va a querer que su gente muera y que haya un éxodo de 8 millones de personas, un poco más como está pasando con Venezuela. No va a querer que haya tantos niños sufriendo de hambre, con tratas de personas, con la droga. Y creo que todos los países del mundo, esos presidentes, deben reflexionar y deben indistintamente, porque hay una situación diplomática donde dicen de no intervenir, pero realmente hay momentos en los cuales países como Venezuela, que el pueblo no tiene armas y las armas las tiene el gobierno, ¿cómo hace Venezuela para salir de eso si ni siquiera tiene armas? Y tenemos un ejemplo clásico que fue Cuba. Nadie le prestó atención a Cuba y era una pequeña isla, pero Venezuela es un país muy bondadoso con todo el mundo. Venezuela siempre recibió a muchos migrantes en la época de bonanza. Entonces, esos presidentes, esos que están dirigiendo a nivel internacional, sus otros países, consideren el potencial de Venezuela a nivel internacional con el cual se pueden apalancar y les pido que de verdad reflexionen y ayuden al pueblo de Venezuela y que piensen que el socialismo podrá tener sus ventajas según la creencia de cada quien, pero cuando es un socialismo escondido a través de un narcotráfico como esto y asesinatos, realmente no merece estar ni siquiera en Latinoamérica. Porque ¿quién dijo que ser rico es malo? Y vamos a estar claros. Entonces, todos los presidentes deberían volcarse a eso, a ver, ¿verdad? Que coloquen políticas dentro de sus países donde realmente amen y demuestren que aman a su gente. Y les pido también que en caso tal de que aquí se dé un éxodo nuevamente, abran las puertas del venezolano. Son muchas historias y que puedan resguardar a muchos a nivel legal. Porque el venezolano es resiliente, el venezolano es trabajador, el venezolano se empeña, el venezolano no tiene problema en que así se ha estudiado llegar a un sitio a comenzar de cero, porque el sufrimiento tan grande que hay ahorita en mi país nos ha hecho pensar en eso, en dejar todo y comenzar de cero. Entonces, pido el apoyo de la comunidad internacional para Venezuela, de esos presidentes, de esos diputados, de los vicepresidentes, que apoyen a Venezuela y que vean, como quedó ayer demostrado, que somos una dictadura. Y no les conviene a ningún país internacional que Venezuela sea dictadura por la potencia que es.
Elegimos bien el nombre para vos, Libertad. Libertad es un grito de libertad, representa lo que está pidiendo Venezuela. Yo te doy las gracias por haberte prestado, digamos, regalado tu tiempo, me has regalado tu tiempo y has dado un testimonio importante. Yo creo que lo vamos a subir a las redes además. Y bueno, ojalá que Venezuela pronto sea libre, que es lo más importante, que recupere ese poder que ha tenido. Nosotros, particularmente mi familia, ha tenido en el 1970 una relación muy estrecha con oficiales de la Fuerza Aérea Venezolana y ha sido un trato hermoso, hicimos una amistad muy grande. Venezuela es un país que merece estar libre y merece estar a la cabeza del mundo, tiene un potencial enorme y gente muy linda, como todos los centroamericanos. Donde llegás siempre te dan un abrazo, una mirada y una calidez que no en todas partes del mundo se ve. Así que bueno, te deseo lo mejor. Yo ahora corto la charla y después podemos hablar tranquilos un ratito más nosotros dos, ¿ok? Viva la libertad y viva Venezuela. Viva la libertad, oración, el milagro llega. Amén. Gracias.